Hola, buenos días. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Gracias por una vez más para los hermanos que me han mandado unos mensajitos lindos sobre que les está gustando la catequesis de la Virgen María y que les gustaría que esta catequesis se llevara a sus respectivas comunidades. Pues continuamos con el tema el día de hoy en el mes de María. Como pueden ustedes darse cuenta, acá tengo la imagen de la Virgen María cuando tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir al santuario de Medjugorje. Entonces, ahí está la Virgen de Medjugorje. Pues vamos a comenzar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre la educación judía en el primer siglo, en la época de Jesús, cómo eran educados los niños y las niñas. Porque eso nos va a dar una gran idea de la clase de mujer que realmente es nuestra Madre Santísima la Virgen María en su formación y aprendizaje, sobre todo en su fe. Entonces vamos a ver que los niños a la edad de 4 o 5 años de edad, entraban a una escuelita, como si fuera una escuela elementaria, una escuela primaria, llamada Bet Sefer. Ahora, esta información que yo les comparto es porque vino a la diócesis donde yo vivo, vino un teólogo bien renombrado católico que vino a dar una charla sobre las huellas de Jesús y comenzó con este tema sobre la educación de los apóstoles, la educación de las niñas en los tiempos de Jesús. Entonces, él decía que Cafarnaún era justamente el centro de estudios. Por eso que se explica que en la Biblia, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó en Cafarnaún enseñando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, volviendo a la escuela elemental de Bet Sefer, eran los niños varones de 4 o 5 años hasta menos de 12 años, ¿sí? Hasta 11 años entraban a la escuela elementaria llamada Bet Sefer. Y ya a los 10 años de edad, los niños varones tenían ya prácticamente memorizado la Torá. La Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, que ustedes conocen como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, este hermano este teólogo que fue a Tierra Santa, quería saber si todavía existía esa educación el día de hoy y tuvo la oportunidad de tener una conversación con un hermano judío quien tenía un niño de 8 años y le hizo esta pregunta y le dijo si seguía ese tipo de aprendizaje y el Señor le dijo, llamó a su hijo llamado Jacobo, o sea, en español sería Jacobo, que tenía 8 años y comenzó a recitar completamente el libro de la Torah. Entonces, sí, hasta el día de hoy ellos son bien devotos a la fe hebrea, es decir, al judaísmo y a la Torah, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y por supuesto, las escrituras del Antiguo Testamento, como ya lo sabemos. Y bueno, entonces nos contaba este hermano que esos niños varones pues entraban a esta escuela y el primer día de escuela, no les daban desayuno para mantenerlos un poquito hambrientos, para que así cuando llegara la hora del almuerzo les daban una tabla llena de miel y les proclamaban el Salmo 119, versículo 103. El Salmo 119, versículo 103 que dice lo siguiente: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Repito, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Salmo 101, 103 es un salmo muy bonito que le decía a ellos que su primera vocación era la Torá. O sea, la primera vocación era conocer de su fe. Ya a la edad de 12 años para adelante, los niños, pero antes no me quiero adelantar mucho, entre los 5 y 12 años, 11 años de edad, sí, las niñas aprendían la vocación de la madre y los niños aprendían la vocación del padre. Entonces, eso explica por qué Pedro a los 12 años pasó a ser pescador, ¿no? Entonces, porque a partir de los 11 años de edad, los niños varones que realmente sobresalían muy bien en sus estudios, ¿sí? De su fe, pasaban a una escuela llamada Bet Talmud, que significa la casa del aprendizaje. Y ahí, en el Bet Talmud, en la casa del aprendizaje, ¿sí? Ellos aprendían a responder preguntas haciendo preguntas, sobre todo en las escrituras. Y resulta de que pues vemos que en Lucas capítulo 2
versículo del 46 al 47, vemos a Jesús que está en el templo, ¿sí? Jesús de 12 años de edad, que necesita preguntas, que los fariseos le hacen preguntas a Jesús y Jesús le responde con preguntas. Entonces ahí vemos la educación en los tiempos de Jesús. Y luego pasaban a una escuela llamada Bet Midrash. Y en Bet Midrash, los niños varones ya de 12 años para adelante, los que habían sobresalido muy bien en sus estudios, que tenían una gran capacidad intelectual, pues pasaban ahora a ser parte de un rabí. Para ser parte de un rabí tenían que pasar una serie de exámenes, ¿sí? Una serie de exámenes, donde el rabí les hacía preguntas profundas, a ver si podían defender la fe judía, y el joven que se defendía bien en su fe, pues pasaba al mando del rabí, y el rabí lo educaba. Entonces, por eso vemos que en Hechos capítulo 23, vamos a ver, vamos a proclamar Hechos capítulo 23, ¿sí? Versículo 2, dice así: al oír, les hablaba en lengua hebrea. El silencio se hizo más profundo. Pablo continuó. Versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esa ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de los antepasados. Estuve lleno de celos por Dios, como están todos vosotros el día de hoy. Palabra de Dios, te la damos. Entonces ya Saulo de Tarso pasó a ser un estudiante muy aplicado, muy disciplinado, con mucha capacidad intelectual. Pasa a los pies de Gamaliel, que es en la escuela Beit Midrash. Entonces, por eso que vemos que San Pablo era un judío bien celoso de su fe. Ahora, vemos esta educación en el tiempo de Jesús, cómo los niños varones tenían capacidad, tenían esa observancia de saber. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, una vez más, los niños que sobresalían más que los demás pasaban a la escuela Bet Talmud y de ahí a la escuela Bet Midrash, que es la escuela Bet Midrash significa la casa del libro y Bet Talmud significa la casa del aprendizaje. Entonces Pedro, a 12 años de edad, pasó ahora ¿a dónde? A trabajar con el papá, que es el trabajo de ser pescador ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de esto. En el Evangelio según San Juan, es cuando se anuncia que han visto al Mesías. Y han visto al Mesías y se quedan todos sorprendidos de que efectivamente esto era correcto. Entonces acá vamos a ver donde dice Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 45, dice así: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el Nazaret. Para el Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahí vemos la educación que tenía. O sea, a pesar de que no pasaban a la escuela de Midrash, la escuela del aprendizaje, ya una escuela más avanzada, estos niños judíos, estos jóvenes que van aprendiendo, ellos conocían muy bien su fe. Entonces, ahora, yo sé que muchas veces se puede decir, bueno, eran gente ordinaria, gente pescadora, gente que no sabía nada. No, estamos muy equivocados. Porque en la escuela, en el tiempo de Jesús, había una escuela de formación, de aprendizaje bien profundo, donde pasaban por series de escuelas. La primera, Bet Sefer, que era la escuela le llaman la escuela de la casa del libro. Luego pasaban a Bet Talmud, la casa de aprendizaje, y finalmente al Bet Midrash, los que estaban ya muy capacitados, pasaban a lo que llaman la casa de estudio. La casa de estudio. Entonces, no se puede decir que era gente ordinaria, gente que no sabía nada de su fe, porque eso no es verdad. Bueno, entonces, ahora las niñas también pasaban por la escuela Bet Sefer. Entonces, en la escuela Bet Sefer, las niñas también pasaban por ese proceso, y las niñas en la escuela Bet Sefer aprendían lo siguiente: las niñas aprendían los salmos, aprendían los proverbios, aprendían la vida de Judith, la vida de Ruth y sobre todo las escrituras. Entonces las niñas también absorbían esta información. Entonces cuando se dice que María era una mujer que era mujer pobre y que María realmente era una mujer que no sabía nada, no, eso no es verdad. Eso es falta de información. Entonces, vamos a decir, falta de formación en la escuela de judíos, o en la escuela judía en los primeros tiempos de Jesús, ¿no? Hasta el día de hoy sigue igual. Entonces, vemos que María va a la escuela y aprende todo eso también de la historia de salvación. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, por eso que vamos a ver un ejemplo claro de la educación de nuestra más santísima, la Virgen María,
en el Evangelio según San Lucas. Se nos habla del versículo 46 en adelante, se nos habla sobre el famoso Magnificat. El Magnificat es parte de la oración, de la Iglesia Católica, ¿sí? Que le llaman la liturgia de las horas, que se recita a ciertas partes del día donde se recitan los salmos, se recitan, por ejemplo, los salmos, se recitan las antífonas, los himnos, oraciones, lecturas bíblicas y otras, ¿no? Entonces, en el Magnificat vamos a ver que nuestra Virgen María empieza a alabar al Señor en una alabanza profunda, porque ella estaba llena del Espíritu Santo. El próximo tema va a ser María llena de gracia, por si acaso. Vamos a explicar qué significa todo esto. Que si yo quería realmente ver primeramente la educación de nuestra Madre Santísima y cómo sale esa educación el día de hoy en el Magnificat. ¿Sí? Entonces, una vez más, todo esto lo aprendí porque fui a esta charla que dio un teólogo católico sobre la educación de los niños judíos en el primer siglo y sobre todo cómo eran los tiempos, eso se llamaba siguiendo las huellas de Jesús. Entonces María dijo lo siguiente, versículo 40, dice, dijo María, alaba mi alma, le agradece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Vamos a ver que en el versículo 47 María hace el cántico de Ana, que está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, María hace el cántico de Ana. En el versículo 48 dice lo siguiente, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María hace la oración de Ana a Yahvé en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Una vez más, la oración de Ana a Yahvé en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Y la oración de Lía, la esposa de Jacob, en el Génesis capítulo 30, versículo 13. Y Génesis capítulo 30, versículo 13, es el versículo 48. Sigamos, versículo 49. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso santo es su nombre. Versículo 49, María recita el Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Versículo 50. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. María recita el Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17. Versículo 51. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. María, versículo 51, recita el Salmo 89, versículo 11. Salmo 89, versículo 11. Versículo 52. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. María recita Job, capítulo 12, versículo 19. Job, capítulo 12, versículo 19. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. María recita Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. Versículo 54. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. María recita Isaías 41, Isaías capítulo 41, versículo 8 al 9. Y el Salmo 98, versículo 3. Isaías capítulo 41, versículo 8 al 9. Y el Salmo 98, versículo 3. Versículo 55. Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y finalmente, el 56. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. María probablemente permaneció junto a Isabel hasta el nacimiento y la circuncisión de Juan. Entonces, vemos la educación profunda que tuvo nuestra Madre Santísima en los tiempos de Jesús. O sea, antes de los tiempos de Jesús, María estaba niña y tuvo esa educación profunda en su fe judía. Entonces, cuando se habla muchas veces de que María no era una chica ordinaria, una muchacha que llegó el Espíritu Santo y le dio la inteligencia, la sabiduría, eso no es verdad. Hay que informarse de que realmente ella tuvo una educación profunda en la fe judía en 3 escuelas. Bueno, solamente 2 en la escuela Bet Sefer, porque a partir de los 12 años de edad, las niñas ya pasaban a ser desposadas. Entonces, por eso creemos que ya María a los 12 años de edad ya era una mujer formada, ¿sí? Una mujer formada, me imagino. Entonces, ya otro tipo de alimentación y por lo tanto se ve que en un momento de su vida es aparentada, es puesta para que sea la esposa de San José. Entonces, eso es importante saber. Ahora, me encanta esta educación. ¿Por qué? Porque nos habla muchas veces de que la catequesis es importante el día de hoy. Entonces, la catequesis muchas veces se rechaza
se piensa que es algo aburrido, que es algo que no va a ayudar a nadie, que realmente no tiene ningún significado, pero vemos que efectivamente en la vida de nuestra madre fue de gran importancia para que ella pueda, o sea, hacer una oración del Magnificat, del corazón, llena del Espíritu Santo, y hacer este cántico tan bello, es porque estaba ella llena del Espíritu Santo, estaba ella realmente llena de la palabra de Dios, porque había tenido una profunda catequesis en su formación, no solamente en el hogar, sino que también cuando había en las sinagogas, ¿sí? Cuando había en las sinagogas, ¿sí? En el primer piso de la sinagoga estaban obviamente los varones, pero en el segundo piso más alto estaban las mujeres todas viendo. Entonces, cuando asistían a la sinagoga, ¿sí? Al día del Señor, el día sábado, ellas también escuchaban a revida la enseñanza, entonces también se llenaban de esa educación, de esa formación. Entonces, vemos aquí que es bien importante el cántico de María. Como dije anteriormente, la oración del Magnificat, el cántico del Magnificat, es incluir en la liturgia de las horas, que es la plegaria pública y oficial de la iglesia. Es un conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, oraciones, lecturas bíblicas y otras que la iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas de cada día. Entonces, espero que esta información que les he compartido sea de mucha utilidad para ustedes y que le demos gracias a Dios por nuestra más santísima la Virgen María, que se dejó catequizar, que recibió educación en el hogar y que a partir de los 12 años de edad ya dejó ya la escuela, ya la escuela Bet Midrash, porque en esa edad ya pasaban a ser mayormente a ser desposadas, para que pudieran tener un esposo. Entonces, entonces nos podemos imaginar que María, una niña de 12 años con una ingenuidad tremenda, pues realmente en su capacidad intelectual, digo, es de su formación cognitiva de niña, lo que quiero decir, ¿sí? Y de repente la noche a la mañana se ve que va a ser desposada con José. Y por eso cuando el ángel se le presentó, que ese será el próximo tema, ella dice, pero yo no conozco varón. O sea, una respuesta tan tierna, una respuesta tan ingenua, una respuesta como que te deja pensar, pero ¿cómo no va a ser? ¿Cómo va a ser que María no diga, que no sepa eso? Pues ella dijo, no conozco varón. O sea, qué tal ternura, qué tal humildad de nuestra madre. Entonces, yo le agradezco al Señor que a través de esta catequesis que estamos dando, con mucho cariño para cada uno de ustedes, pues ustedes la puedan observar y la puedan aplicar y la puedan también compartir con otros, ¿sí? Con otros, y se den cuenta que el Magnificat es un conjunto de oraciones basadas de la educación que María tuvo en la escuelita Bet Sefer, ¿sí? Y cómo se relaciona con la palabra de Dios, lo que ella recitó, diferentes salmos, incluidos a Isaías, incluido a Job. Dios me lo bendiga y que tengan un día, que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Bendiciones.